bienvenido ya al programa. Estamos de vuelta y en compañía nada más y nada menos que del doctor Rodolfo Roque Fessler. Como les decía al inicio del programa, vamos a disfrutar de la vasta cultura, conocimiento y objetividad con que nos expresas las cosas. Vamos a ver con qué tema nos has venido hoy, esta noche. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches. Muy bien, buenas en primer noches. lugar. Siempre es un gran placer estar en tu compañía y en este programa, ¿no? Estábamos pensando, como charlábamos antes de iniciar la grabación, que hay un tema que está discutiéndose ahora en todo el mundo. Vos decías siempre me gustan hablar de cosas que a uno le dejan pensando. La idea es esa, era ¿no? la idea Reflexionar juntos. Hay cosas de las que nunca terminan de pensarse, nunca terminan de acabarse, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la libertad, del derecho, la vida, la sociedad, la política, que siempre cambia, pero siempre son cosas sobre las que pensamos y cambiamos? Y uno de los temas que me preocupa hace mucho, que me dio pie para empezar a pensar sobre eso, leer un poco, una frase dicha por una persona que estaba siendo sometida a un juicio por un crimen que había cometido, en la que le preguntan por qué estaba involucrado su amante, y le hacían objeción por el amante, no por el crimen, ¿no? Y ella dice, ¿acaso no tengo derecho a tener una historia? ¿Tiene derecho alguien a tener una historia clandestina? Es decir, ¿existe algo que se pueda llamar derecho a la infidelidad? Y dije, esa cuestión, esa expresión es propia de una cultura en la que hay una suerte de decadencia de las obligaciones. Nosotros hablamos todos los días de derechos, de ampliar de derechos. Somos profesionales del derecho, así que esa palabra está en nosotros siempre. Sin embargo, detrás de cada derecho siempre hay una obligación. Y lo que se ha venido opacando, desapareciendo, es la obligación. Creamos una cultura en la que mucha gente piensa que solamente hay derechos. Entonces yo tengo derecho a todo, tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a una casa. ¿Por qué? Es cierto eso sí, pero ¿a una casa gratis? ¿A una casa sin hacer nada? ¿Tengo derecho a tener ingresos, alimentos y los bienes que provee la sociedad cuando produce sin trabajar? Es decir, detrás del derecho que todas las personas tenemos, están reconocidas en la Constitución, y en eso me paro un poquito porque en realidad el derecho uno lo posee naturalmente. La Constitución no otorga ni concede el derecho, porque la Constitución es una ley. Si la Constitución fuera la que nos da el derecho, mañana cambia la Constitución y nos saca. No, nosotros tenemos un derecho que la Constitución simplemente reconoce. Ese es el concepto sobre el que hay que trabajar siempre. Pero a ese derecho siempre hay una obligación detrás. Y después surgieron estos derechos en los que se hacen planes y otorgamiento de concesiones y prebenda y entrega de dinero sin contraprestación. Es decir, está bien que las personas que no encuentran trabajo tengan alguna forma para sobrevivir, pero también que hagan algo. No está mal hacer algo, realizar alguna tarea. Eso es sano, el trabajo es para el equilibrio emocional, para la dignidad de la persona, ¿no? Que quiere tener un trabajo y lleva el pan ganándoselo dignamente. Y ahí sí, pelear por sus derechos, porque tiene derecho también a reclamar. ¿Por qué? Porque ha cumplido con su obligación. El que no cumplió con su obligación no tiene derecho a reclamar. Y hemos visto una proliferación de gente que pide y reclama por derechos sin ninguna clase de contraprestación. Se ha construido casi toda una cultura sobre eso. En la Facultad de Abogacía hay una materia que dura todo un año que se llama obligaciones. Es decir, en la Facultad de Derecho un año entero para estudiar un capítulo que son los deberes, las contraprestaciones. Es decir, parece ser la cara oculta de la luna en el mundo jurídico, porque hay algo que es en realidad lo que justifica al otro. Cuando yo compro un objeto, tengo la obligación de que el objeto me entreguen, si cumplí con mi obligación de pagar. Si pagué por el auto, tienen la obligación de entregarme el auto. Siempre hay en el mundo jurídico esa dualidad. No hay derecho sin obligación. Pero el mundo apareció como un sistema en el que solamente hay derechos. Los padres abandonan las obligaciones que tienen para con sus hijos
porque como son jóvenes tienen también derecho a divertirse. Nadie les niega el derecho a divertirse, pero no como adolescentes. Los padres dejaron esa etapa, aprovechenla, diviértanse también como adultos, pero no descuiden a los hijos. Pero hay que cumplir con las obligaciones de padre. Exactamente, porque justo el no cumplir a veces con las obligaciones de padres, para ponerle límites a veces a los chicos, decirles, no tenés derecho a emborracharte. Lo podés hacer, todos lo hicimos en algún momento en la juventud. Ahora, eso no significa que sea un rito que deba cumplirse todos los fines de semana, todos los días. Y se fue convirtiendo esa práctica como si fuese también un derecho. Y en realidad ahí no hay derecho. Si empezamos a esconder las obligaciones, a florecer derechos sobre algunas formas cuasi delictivas, la sociedad que construimos es una que hoy le decía en clase a los chicos, ¿cuántos muertos hay por delitos que se han cometido con un arma en la provincia de Misiones desde que empezó el año hasta hoy? ¿Y cuántos delitos hay, o cuántos crímenes se cometieron con otra arma que nos dispara balas, sino en la que la persona en vez de apretar un gatillo, aprieta el volante o el acelerador? Y la cifra es mayor, es decir, el vehículo es un arma. ¿Cumplimos con las obligaciones de manejar como dice la ley? Sobrios, sin beber, si no bebe, no maneja. ¿Cumple su obligación adecuadamente los organismos oficiales o de gobierno encargados de controlar estricta y acabadamente que esas cosas no ocurran? Y vemos gente notoria, funcionarios, que utilizan los bienes públicos en estado de ebriedad, cometen delitos y ahora tienen derecho a reasumir en su cargo. Eso es propio de una cultura en la que algunas cosas están mal. Yo no soy de tener una visión demasiado negra de la Argentina, tampoco demasiado ingenua, porque este no es el país de las maravillas, pudiéndolo ser. Eso es el gran pesar donde tenemos que uno tiene, que apuntar todos los argentinos. Sí, que la Argentina da para mucho más. Y en nuestra cultura apareció como un derecho prioritario el hacer cosas reclamando sin cumplir la obligación. Eso se da incluso a veces en el ámbito de la educación, en el ámbito de la gente que reclama por su trabajo, por tener mejores salarios, por mejorar sus condiciones de trabajo, que son todas tareas absolutamente plausibles, lógicas, que en una democracia deben discutirse, reconocerse, respetarse y finalmente cumplirse, ¿no? Si van a ser simplemente reclamos y va a quedar todo en saco roto, no. Pero de ahí a vulnerar el derecho, no. Esa obligación no deja de transgredirse, digamos. Realmente, y veo que hay algo que también quería comentar, ¿no? Que hablamos de derechos y obligaciones. Ahora con el nuevo código es como que se ha reflotado una cuestión que, bueno, yo soy profesora de obligaciones justamente en la facultad, que se había olvidado un poco del viejo código que teníamos, el Código Vélez Sarsfield, que a la par de la ley del derecho está la moral y las buenas costumbres. Bueno, parece como que sí, son términos que el nuevo código las ha remozado. Digo, qué importante porque es saludable para la sociedad responder con también parámetros de moral y de buenas costumbres. No solo porque me siento coaccionado por la ley, que tengo que cumplir con tales compromisos, con tales obligaciones, sino que surjan del individuo, de la sociedad, como un principio de moral, de buenas costumbres, ¿sí? De esta convivencia en paz que necesitamos en toda sociedad. Ese concepto es tan laxo y es uno de los que quizá más varía en la sociedad, ¿no? Nosotros venimos de una sociedad originariamente colonial, puritana, muy controlada, con una moral marcada e influida por la religión, cuando la iglesia era parte de la autoridad, quizá la mayor autoridad. El poder que tenía la Iglesia Católica en las épocas de la independencia era superior a la que tenía el rey o el Estado, ¿no? Porque la conciencia y la educación, la gente dejaba de hacer o deshacer sus cosas según lo que decía la Iglesia. Pero desde que en 1764 Beccaria escribió su famoso libro de los delitos y de las penas, una de las cosas que decía era que para el mundo jurídico había que sacar lo que es pecado.
lo que es pecado no es delito. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que en ese momento todavía existía, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, en el viejo régimen, el delito estaba confundido con el pecado. Por eso, este chico al que hay que leer siempre, Benedetto Croce, decía que en una sociedad democrática puede tener muchas formas, puede cambiar sus normas, sus reglas, sus maneras de gobernarse, pero nunca va a tratar de impedir en el hombre su posibilidad de equivocarse o de pecar, porque el pecado es parte de la conciencia. Depende del Dios en que crea, yo voy a tener 10 pecados, 15 pecados, 7 pecados, ningún pecado. En fin, en el budismo, por ejemplo, no existe pecado porque tampoco hay Dios. El budismo es una religión muy particular. Y yo les decía a veces a los chicos cuando se hablaba de ese criterio que usa y que el juez libera al juez, decir que el juez debe ponderar cuáles son las buenas costumbres, de qué época. En el año 1916 en un diario se publicó una foto donde un hombre fue detenido en Mar del Plata por exhibiciones pudendas, se llamaba en esa época. Cuando yo estudiaba todavía existía esa figura. Exhibiciones impúdicas. ¿Qué había hecho el hombre? Se fue a la playa con el torso desnudo, es decir, tenía una especie de bombachón gigante hasta las rodillas, pero sin camisilla. Entonces, preso, en Mar del Plata, en la playa, por exhibirse así. Digo, ¿cómo cambiaron las buenas costumbres? Les decía a los chicos, párense ahora frente a un kiosco de revistas, que es una lección de anatomía, ¿no? Totalmente. Si eso, ¿qué pasó entre el hombre de mala, de pelo en pecho, con las mujeres? Obviamente que iban con sombrilla, cofia, tenía que cubrirse hasta el codo. Y en muchos de los escritos de la época se dice, ella es una sinvergüenza, porque deja ver sus brazos. Sí. O los chicos que se ponían con la revista para ver si le podían ver el tobillo a las chicas. Hoy ya no sé qué se puede ver, no hace falta ningún larga vista, ¿no? Claro, y hoy discutimos sobre si las madres pueden amamantar en público a sus hijos. Claro. Cuando vos dices, nos paramos ante un kiosco de revistas y tenemos realmente una clase de anatomía. Claro, ahora, eso a mí me llamó mucho la atención porque parece que en algunas cosas somos más papistas que el Papa, como una forma de regresión. Sí. Cuando yo nací todavía no existía el televisor, no había la televisión. Quiere decir que el mundo pre-televisión era un mundo todavía mucho más estricto en esos términos. Y me cansé de ver de chico en el colectivo, en el banco, en las plazas o donde fuera la mamá que cuando el nene lloraba y quería sacar el pecho y tomar. Era algo tan natural. Y notablemente parece una forma de cinismo loco. El hecho de que una sociedad que vive del sexo, por el sexo y para el sexo, después se queja. Quizá esa obsesión sexual que ahora tenemos, no podemos vender un perfume o una cubierta sin sacar a una chica desnuda, exigiendo lo más lindo que el individuo de exhibir lo más lindo que tiene, que es su propia intimidad. Y como contrapartida tenemos esto, que una mamá no pueda amamantar a su hijo. Claro, es algo natural, obvio, necesario, es un acto de amor. La lactancia es fundamental en la construcción de la inteligencia, de la evolución cerebral biológica y de la estabilidad emocional del bebé. Así que hacerlo en cualquier ámbito, si la mujer además no siente ni miedo ni vergüenza, va a estar más tranquila y va a dar de amamantar en mejores condiciones, ¿no? Ahí sí hay un derecho y ahí surge la obligación de toda la sociedad de respetar ese derecho. Realmente, muy lindo, qué lindo estos temas que conversamos contigo, Rodolfo, que esperamos que sigas viniendo a compartir, que siempre nos dejas pensando, reflexionando, y esa es la idea del programa, ¿no? Ida y vuelta de enriquecernos y entre todos poder aprender un poco más, reflexionar y mejorar nuestra calidad de vida. Claro, eso no había, la obligación de querer un poco más a la Argentina, que sea también. Así es, muchísimas gracias, Rodolfo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Vamos a un corte chiquitito y ya volvemos con más con sello propio. Gracias.